Hola, hoy voy a llevarte a un lugar donde nunca pensaste encontrar respuestas. Una casa vieja, encajada entre dos edificios más nuevos, parece olvidada por todos. Pero cada noche, cuando la ciudad empieza a dormir, una tenue luz amarilla se enciende en el cuarto del fondo, justo detrás de las persianas rotas. La pintura descascarada en la fachada, el buzón oxidado, las cortinas raídas, todo indica abandono. Sin embargo, esa luz siempre la misma, a la misma hora, insiste en que alguien sigue ahí. Te acercas. El portón está cerrado con cadenas, el timbre no funciona y el número de la dirección ha sido arrancado de la pared como si alguien no quisiera que este sitio fuese encontrado otra vez. En la acera, una hoja suelta de periódico lleva la fecha de un martes que nunca existió. 13 de junio 1995, un día que, según registros oficiales, fue un miércoles. Pero ten cuidado al final de este viaje, puede que ya no veas la historia con los mismos ojos. Antes de sumergirnos en esta historia extraña, tómate un segundo para darle like al video y suscribirte, pero solo si las verdades olvidadas y los vacíos en la memoria te intrigan tanto como a mí. Déjame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás viendo esto. Quiero saber en qué parte del mundo o más allá estás tú ahora. Ahora respira, vacía tu mente y vamos a abrir las puertas de esas historias que nunca debieron ser enterradas. Abres los dedos sobre la verja, intentando no hacer ruido. Por algún motivo, sientes que esta casa no tolera las visitas. En la rendija de la puerta, notas una línea de polvo interrumpida, como si alguien hubiera entrado o salido. Dentro, todo está cubierto por sábanas blancas, pero hay marcas de pisadas recientes sobre el suelo de madera. Te adentras hasta el fondo del pasillo. Las luces no funcionan, pero la lámpara del cuarto trasero brilla y no hay enchufes conectados. Encima de una mesa hay un sobre sin sello. Dentro, una sola hoja con letras mecanografiadas. No fue un accidente. ¿Recuerdas esa hoja sobre la mesa del cuarto número 7? Esta es igual, sin firma, sin fecha, sin contexto. Pero dice todo lo que necesitas saber. Algo pasó aquí y alguien sigue diciendo la verdad aunque nadie le crea. El caso que rodea esta casa se remonta a octubre de 1981. En ese entonces, la familia Suárez habitaba esta propiedad: padre bibliotecario, madre profesora, un hijo de 10 años llamado Emilio. Una familia tranquila, sin escándalos. Hasta que una noche todos desaparecieron sin dejar rastro. La policía halló la casa intacta, pero con la cena servida en la mesa, la radio encendida en volumen bajo y un reloj detenido a las 2:11. Los diarios solo le dedicaron una columna. Posible fuga o pacto familiar, decían. Pero algo no encajaba. Los vecinos afirmaban haber visto a Emilio esa misma mañana en la escuela. Su mejor amigo, Joaquín, juró que le entregó una nota muy importante, escrita de puño y letra, donde Emilio le decía: si mañana no estoy, busca en el armario del fondo. Nunca encontraron esa nota. Años después, algunos investigadores independientes intentaron retomar el caso. Pero se toparon con un hecho aún más inquietante. Los archivos de la familia Suárez habían sido parcialmente destruidos. El acta de nacimiento de Emilio estaba tachada, su ficha escolar decía retirado por mudanza, pero sin fecha ni firma. La profesora que lo recordaba murió en circunstancias misteriosas en 1987. Su última frase registrada fue: el niño de la casa amarilla no tenía sombra. ¿Qué significa eso? Una teoría popular entre los curiosos del barrio es que la casa fue construida sobre un sitio ceremonial indígena. Algunos aseguran que en las noches de luna nueva se escuchan pasos que no provienen del interior, sino del subsuelo. Otros dicen que la casa fue parte de un experimento psicológico estatal en los años 70, parte de un programa de monitoreo de comportamiento infantil. Nada confirmado. Nada negado. Algunos historiadores aún debaten si la desaparición de la familia Suárez fue realmente un evento aislado. Hay al menos 5 registros similares entre 1972 y 1985. Familias enteras que desaparecieron en contextos parecidos, casas intactas, relojes detenidos a la misma hora. En cada caso, el niño más joven dejó atrás una nota sin firma y sin destinatario. Y la luz, siempre la luz.
En 2003, un técnico eléctrico reportó haber sido contratado para revisar una interferencia en el cableado de esta casa, aunque la propiedad figuraba como abandonada desde hacía más de 20 años. Dijo que al entrar, sintió un escalofrío que no venía del frío, sino de una ausencia muy presente, vio la lámpara encendida y la hoja sobre la mesa. Y juró que, al intentar leerla, todas las letras cambiaron de lugar. Volvió al día siguiente con un compañero. Pero la casa ya no estaba. No bromeó. No quedaba nada, salvo un solar vacío, rodeado por cinta policial vieja y oxidada. Al día siguiente, la casa estaba de vuelta. Nadie creyó su historia. Pero nunca cambió una palabra. Hoy tú estás frente a la misma verja. Aún puedes ver la luz filtrarse por las cortinas rotas. Y en el silencio que se forma antes del amanecer, sientes como si alguien te observara desde adentro. No con miedo, no con odio, con espera, porque hay historias que no terminan. Solo se detienen en el tiempo, igual que un reloj sin cuerda, igual que un niño que dejó una nota esperando que alguien la leyera. Y ahora, tú estás aquí. La libreta está en una estantería polvorienta, escondida entre manuales de jardinería y recetarios olvidados. La tienda de segunda mano no tiene nombre, la fachada es de madera carcomida, sin vitrinas ni señales, y parece más una acumulación accidente de objetos que un negocio real. La campanita sobre la puerta suena sin eco cuando entras. No hay música. No hay nadie detrás del mostrador. La libreta te llama la atención porque no tiene portada. Es negra, sin título, sin marcas, y con una esquina desgastada como si hubiera pasado por demasiadas manos. Cuando la abres, el papel cruje. No huele a humedad, sino a algo más profundo, algo parecido al polvo de iglesia antigua. Las primeras páginas están vacías, pero a partir de la página 17 hay texto, una caligrafía temblorosa, con tinta seca, que cambia de color en cada línea de negro a rojo, luego marrón. Luego algo indefinible, como si la tinta hubiera envejecido más rápido que el papel. Lo más extraño es que no hay nombre del autor. Solo pequeñas anotaciones como yo estaba allí, no lo soñé, él volvió en enero. Las descripciones son demasiado precisas para ser ficción. Una escuela con pasillos que dan vueltas sobre sí mismos. Un sótano con paredes llenas de huellas infantiles. Una habitación sin ventanas donde siempre hace calor. Cada espacio descrito te resulta vagamente familiar, como si ya hubieras estado ahí en un sueño que no logras recordar. Lo inquietante llega en la página 24. Hay un mapa dibujado a mano, de un barrio que reconoces. Es el tuyo. Pero algunas calles no están, y en su lugar aparecen lugares que no deberían existir. Plaza del Silencio, Pasaje de los Borrados, Callejón de Nadie. En el centro del mapa, un punto marcado con tinta roja y una frase subrayada 3 veces. Aquí desapareció por primera vez. No dice quién. No dice cuándo. Pero lo sientes. Sientes que algo fue arrancado de la historia de tu historia. Llevas la libreta a casa. La dejas sobre la mesa, pero cada vez que pasas por ella, las páginas parecen estar en distinto orden. Un día, la encuentras abierta en la página 51. Donde alguien escribió, si lees esto, entonces tú también fuiste testigo. Empiezas a investigar. En archivos locales, buscas referencias a los lugares del mapa. Nada. Ni una sola mención. Las bases de datos digitales no registran ninguna calle con esos nombres. Pero una bibliotecaria anciana, con mirada perdida, murmura algo al ver el dibujo. Esa esquina y había una escuela antes del incendio. Le preguntas cuál. Ella solo te dice, no digas el nombre. Lo olvidamos por una razón. Sigues. En foros olvidados de Internet encuentras una discusión vieja de 2009. Un usuario anónimo comparte extractos casi idénticos a los que hay en tu libreta. Relata cómo, en un hospital abandonado, encontró una niña sentada en una camilla. Repitiendo sin parar, la señora con la boca cosida dijo que el agua no era para nosotros. El post fue eliminado minutos después de su publicación, pero alguien lo citó antes de que desapareciera. Esa frase también aparece en tu libreta en la página 67. Algunos estudiosos creen que estas coincidencias son manifestaciones de una memoria residual colectiva.
Una especie de fenómeno psicológico en el que distintas personas, sin conocerse, evocan escenarios comunes que no deberían existir. Teorías de Carl Jung hablaban de arquetipos, pero esto va más allá. Estos fragmentos no son símbolos, son recuerdos sin origen. Otros creen que son simplemente delirios compartidos, producto del estrés o la sugestión. Pero hay algo que no encaja. Los detalles son demasiado exactos. En la página 88 se describe un accidente en una línea de metro clausurada en 1974. La libreta menciona los nombres de 3 personas fallecidas, la hora exacta del impacto, incluso la posición de los cuerpos. Verificas. Buscas en archivos impresos. Y ahí están. Los nombres coinciden. Excepto por uno. Un niño de 11 años llamado Mateo. En el informe oficial aparece listado como no identificado, pero en la libreta hay una fotografía pegada con cinta amarilla. Está borrosa. Es un niño con el rostro parcialmente cubierto por una mancha de tinta. Pero en el reverso, alguien escribió. Mateo dijo que él recordaba haber muerto antes. Ese tipo de afirmación no figura en ningún reporte forense. La libreta comienza a afectar tus sueños. Ves pasillos estrechos, lámparas que vibran sin razón y siempre un cuaderno abierto sobre una mesa. A veces está en una escuela, a veces en un vagón de tren vacío, a veces lo tienes en las manos mientras todo a tu alrededor empieza a borrarse como si la realidad misma estuviera escrito con lápiz débil. Una noche, despiertas con una palabra escrita en tu palma, VULV y punto. No sabes quién la escribió. No recuerdas haberte levantado, pero la tinta es la misma que la de la libreta. Algunos folcloristas urbanos hablan de las libretas del eco. Cuadernos sin autor que aparecen en distintos lugares del mundo, siempre en tiendas que no existen al día siguiente. Cada libreta cuenta una historia distinta, pero con patrones idénticos, desapariciones, errores en el tiempo, personas que sabían demasiado y terminaron olvidadas por completo. La tuya parece ser una de ellas. Intentas mostrarla a alguien más, a un amigo, a un colega, a un historiador. Pero cuando ellos la abren, solo ven páginas en blanco. ¿Tú juras que está llena? Que la tinta aún huele a pasado. Pero ellos te miran con una mezcla de lástima y preocupación. Nadie ha escrito en esto, te dicen. Y tú sabes que eso no es verdad. Nadie creyó tu historia. Pero no has cambiado una palabra. Encuentras la foto por accidente entre los papeles que un vecino anciano ha puesto junto a la basura. Es una de esas imágenes antiguas, en sepia desvaído, con los bordes curvados por el tiempo. Un grupo de niños frente a una escuela rural. Todos de pie, en filas ordenadas, rígidos. Miradas vacías como si hubieran sido obligados a posar bajo amenaza. La escuela de la foto no existe más. El cartel en la entrada dice Escuela No 41 Fundación Nacional, 1952. Esa escuela, según registros, fue demolida en 1979 tras un incendio causado por un desperfecto eléctrico. Pero nadie habla de heridos. Nadie menciona a los niños. La foto tiene algo extraño. ¿Lo sientes? Un frío te atraviesa los dedos cuando la tocas, como si esa imagen aún estuviera anclada en un lugar donde el tiempo no se ha movido. Te sientas a observarla con detenimiento. 33 niños. 3 adultos. Un perro dormido a los pies del grupo. Pero hay algo más. Justo en el centro, detrás del segundo niño de la fila inferior, parece haber una figura. No es clara. Una silueta medio desdibujada. El rostro no tiene forma, pero hay algo en su postura, parece un niño más. Solo que ninguno de los otros lo toca, ni le dirige la mirada. Como si su presencia hubiera sido añadida, después o borrada a medias. Decides escanear la imagen con la esperanza de ver más detalles. Pero cuando la foto aparece en la pantalla, esa figura ya no está. La imagen digital muestra exactamente 33 niños. El centro está vacío. Solo un espacio ligeramente más claro, como si la luz se rehusara a tocar esa zona. Vuelves a mirar el original. Ahí está. De nuevo, no se mueve, no se transforma, solo está, observándote. Llevas la foto con una historiadora local. Al mirarla, su expresión cambia.
Se lleva la mano a la boca y murmura: «Ese es, no puede ser». Le preguntas qué recuerda. Pero ella se detiene. Dice que no puede hablar de eso, que hubo un niño que no debía estar en la foto, que su nombre fue borrado de todos los archivos por orden del consejo escolar, y que después de eso, los maestros comenzaron a soñar con una puerta sin pomo. ¿Una puerta? Regresas a casa y examinas el fondo de la foto. Detrás del grupo hay una entrada parcialmente abierta. Al hacer zoom puedes ver algo que se escapa al ojo normal. Sobre el marco de la puerta, en letras apenas visibles, alguien escribió: «No lo mires siéndolo todo. No entiendes. Pero no puedes dejar de pensar en eso». La curiosidad te arrastra. Visitas el terreno donde estaba la escuela. Ahora hay un pequeño parque con juegos oxidados y un cartel conmemorativo. Aquí jugaban los que no volvieron. Ningún nombre, ninguna fecha. Una anciana sentada en el banco te pregunta si viniste por la foto. Le dices que sí, aunque no sabes cómo lo supo. Ella solo dice: «El niño aún no fue recordado». Algunos documentos antiguos mencionan un caso extraño de 1978. Un alumno transferido a mitad de curso que no duró ni una semana en la escuela No 41. El informe oficial dice que no se adaptó, pero un recorte de periódico lo contradice. Padres protestan por presencia de menor con historial clínico desconocido. No hay nombre, solo las iniciales EDS y una descripción física parcial. Mirada muy quieta, siempre descalzo, escribía al revés. Lo inquietante es que el artículo fue archivado bajo la sección de obituarios, no de educación. Pero no hay mención de una muerte. Algunos antiguos alumnos entrevistados afirman que no había ningún niño nuevo ese año, pero al mostrarles la foto todos señalan el mismo lugar vacío en la imagen digital y dicen cosas como: «¿Por qué quitaron a Emiliano? Él estaba ahí, me prestó su lápiz». No hablaba, pero todos sabíamos su nombre. Y sin embargo, ese nombre no figura en ninguna lista oficial. Los académicos discuten este fenómeno desde hace años. Lo llaman memoria interferida, cuando una imagen produce en múltiples personas recuerdos similares sin que exista prueba objetiva de su origen. Algunos argumentan que son fallos del archivo, otros hablan de trauma colectivo. Pero hay un grupo más radical, los cronistas negativos, que creen que ciertas figuras históricas fueron borradas intencionalmente del tiempo y que sus huellas solo sobreviven en objetos rebeldes como esta foto. Decides colocar la imagen bajo una lámpara UV. Ahí aparece una inscripción en la esquina inferior. Para que alguien lo recuerde, no basta con nombrarlo. Esa noche, sueñas con la escuela. No como está ahora, sino como era en la foto. Todo silencioso. El aire inmóvil. Caminas entre los pupitres y todos los niños te ignoran. Excepto uno. Está de pie al fondo, sin zapatos. Te extiende una hoja. No dice nada. Solo un dibujo hecho con crayones, tú sosteniendo la foto. Al despertar, encuentras ese dibujo junto a tu cama. Lo tocas. Es real. La hoja es rugosa. Huele a cera derretida. Y en el reverso hay una frase: «Nadie creyó mi historia. Pero tú sí me viste. Ahora lo sabes. Ese niño existió. Lo viste. Lo recordaste. Y eso lo vuelve a traer, aunque sea por un instante». El vagón aparece un martes, cerca del mediodía, sin previo aviso ni registro oficial. Las vías oxidadas del ramal sur no han sido usadas desde 1991, cuando un derrumbe en el túnel clausuró toda la línea. Sin embargo, alguien lo ve pasar. Un grupo de adolescentes graba el momento desde un puente peatonal, un tren antiguo, solo un vagón, ventanas cerradas, sin número de serie, avanzando en silencio sobre rieles muertos. No hay humo. No hay ruido de motor. Solo ese traqueteo imposible, como un eco de otra época que se niega a extinguirse. Las imágenes se hacen virales. Pero esa noche, el video desaparece de todas las plataformas. Los perfiles de los chicos son desactivados. Uno de ellos, Carlos, 17 años, reaparece una semana después en la otra punta del país, confundido, sin saber cómo llegó allí. Lo único que repite es: «Subí al tren». El boleto decía un día que no existe. Tú decides investigar.
Empiezas por lo más tangible, la estación clausurada, donde dicen haberlo visto por última vez. La puerta principal está cerrada con cadenas, pero hay una entrada lateral rota, cubierta por maderas mal clavadas. Entras. El aire es húmedo, espeso, como si el tiempo aquí respirara distinto. En el andén hay marcas de pisadas recientes sobre el polvo acumulado. No parecen humanas. Los pasos tienen forma pero no peso. Y ahí, entre los bancos corroídos, encuentras un boleto. Es antiguo, impreso en papel grueso, con tipografía de los años 60. Dice: destino, línea fantasma, fecha, 00, asiento, sombra 6. Lo giras. Al reverso hay una frase escrita a mano: si lo ves llegar, ya es demasiado tarde. Las autoridades afirman que la línea fue sellada completamente en el 91. Pero algunos trabajadores ferroviarios veteranos admiten en voz baja que, una vez al año, se reporta actividad inexplicable, señales que se encienden solas, ruedas que se oyen pero no se ven. Incluso avisos en la central con horarios de trenes que nadie programó. Uno de ellos, don Eusebio, 82 años, te cuenta que, en 1973, un convoy completo desapareció. Iba rumbo a Villa Torres, pero nunca llegó. 42 personas. Nunca más se supo de ellas. Al principio, se habló de sabotaje. Luego, de escape colectivo. Finalmente, de error técnico. Pero los nombres de los pasajeros fueron retirados del sistema. Por privacidad, dijeron. Nadie reclamó a los desaparecidos. Y nadie habló más del tema. Tú decides volver de noche. Quieres comprobarlo por ti mismo. Llegas a la estación a las 2 a.m. Todo está en silencio. El andén vacío, cubierto de musgo. Pero a las 2:11 esa hora otra vez escuchas el crujir metálico de ruedas en la distancia. Lo sientes antes de verlo. Vibraciones leves, temblores en la madera bajo tus pies. Y entonces ahí está. Un vagón solitario, cubierto de polvo, se desliza sin conductor. Las luces interiores parpadean. A través de las ventanas, ves siluetas sentadas, inmóviles. No te devuelven la mirada. Parecen dormidas o muertas o ambas cosas. El tren se detiene. La puerta se abre con un silbido lento. No subes, pero alguien baja. Una niña. Tendrá unos 9 años. Va descalza, el cabello mojado, como si acabara de salir de un sueño. En la mano lleva un papel arrugado. Te lo entrega y regresa al vagón sin decir palabra. El tren se pone en marcha y desaparece en la oscuridad. El papel dice: yo también fui de aquí. Pero no debía volver. La policía dice que no hubo ningún tren. Los sensores no registraron nada. Pero tú tienes el boleto. Y el papel. Y las marcas de pasos pequeños que llevan del andén al bosque cercano. En las semanas siguientes, escuchas rumores. Gente que sueña con pasillos que vibran. Ventanas que muestran paisajes en reversa. Una mujer jura haber escuchado en la radio la voz de su padre desaparecido anunciando la próxima parada. Otro hombre dice que su hijo, muerto hace 5 años, le dejó un mensaje en el contestador: papá, me bajé donde no debía. Algunos estudiosos de fenómenos temporales creen que el tren es una anomalía de continuidad, un residuo de una línea espacio-temporal que no fue completamente borrada. Dicen que hay errores de archivo en el calendario gregoriano que, combinados con las líneas ferroviarias antiguas, crean puentes no oficiales entre estados de memoria. Otros, más escépticos, argumentan que es solo una leyenda urbana nacida del trauma colectivo de los accidentes ferroviarios. Pero si eso es cierto, ¿por qué los nombres de los pasajeros siguen apareciendo en documentos cruzados? ¿Por qué cada tanto un acta de nacimiento vieja aparece firmada por alguien que nunca llegó a su destino? Algunos teóricos del folclore dicen que hay 3 tipos de viajeros: los que toman el tren por error, los que lo buscan con desesperación y los que lo crearon sin querer. Y que todos ellos dejan pistas como boletos sin fecha, silbatos sin origen y niños que regresan sin haber crecido. Nadie creyó la historia de Carlos, ni la de Eusebio, ni la de la niña sin nombre. Pero ahora tú también tienes un boleto, y lo sabes. Lo llaman el testigo imposible. Se llama Alejandro Mendieta.
Vive en una residencia para personas mayores al norte de la ciudad. Tiene 68 años y perdió la vista a los 4 tras una fiebre alta que los médicos nunca supieron explicar. Su expediente médico lo define como ciego total, sin percepción lumínica. Y sin embargo, él describe escenas con una precisión visual inquietante, como la del asesinato en la calle Mariano Landa, número 318, una calle que, según los mapas actuales, no existe. Tú lo conoces por casualidad, mientras investigas otras desapariciones en la misma zona. Una enfermera menciona, casi con burla, a ese abuelo que dice haber visto un crimen en una calle que nadie recuerda. ¿Te parece inofensivo? Pero decides escucharlo. Alejandro habla con voz pausada. Su tono no es dramático, ni parece buscar atención. Solo cuenta los hechos como si los estuviera leyendo en voz baja desde algún lugar dentro de sí. Era de noche, muy húmedo. Había una farola que parpadeaba. Una mujer estaba parada frente al portón verde del número 318. Él venía desde la esquina con el paraguas cerrado. Llevaba zapatos con la suela rota. Uno arrastraba más que el otro. Le dijo algo. Ella giró. Él sacó un cuchillo. 3 puñaladas, una al lado del ombligo, una bajo el pecho izquierdo, una más en el cuello. Tú te congelas, porque esos detalles coinciden con un caso real, el asesinato no resuelto de Graciela Ponte, ocurrido en 1986. Pero eso fue en la calle San Lorenzo, no Mariano Landa. ¿O no? Buscas en archivos antiguos y encuentras algo inquietante. Hasta 1987, la calle San Lorenzo sí se llamaba Mariano Landa. El nombre fue cambiado tras una reestructuración urbana. Sin embargo, el número 318 no figura en ningún registro. No hay acta de construcción, no hay planos. Como si ese edificio nunca hubiera existido. Tú decides presionar. Le muestras a Alejandro fotos aéreas, mapas viejos, croquis. Sin tocarlos, solo oyendo tus descripciones, él te va corrigiendo. No, la farmacia estaba a media cuadra. No en la esquina. Había un buzón de color azul justo frente a la panadería. Las baldosas tenían forma de rombo, no de cuadrado. Su memoria es perfecta, pero imposible. Le preguntas cómo lo vio, si siempre fue ciego. Su respuesta no te deja dormir. No usé mis ojos. Lo vi cuando nadie más quiso recordarlo. Tú insistes. ¿Quién era el asesino? ¿Cómo sabe que fue real? Porque la mujer cayó de rodillas como si no quisiera asustar al niño que venía detrás. ¿Niño? No hay registros de testigos menores, ni menciones en la prensa. Días después, encuentras un dato que te sacude. En la edición original del informe forense, tachada en las versiones públicas, aparece una nota a pie de página. Su encontró un dibujo infantil en el sitio, manchado con sangre. Tema: trenes. Otra vez los trenes. Decides visitar el supuesto lugar del crimen. Hoy es un solar vacío, rodeado por una reja oxidada. Pero mientras estás allí, sientes que no estás solo. El aire es más denso. El sonido del tráfico se apaga. Y por un momento, escuchas pasos. Zapatos que arrastran. Luego, silencio. Un gato negro se asoma desde los matorrales. Lleva algo en la boca. Lo deja a tus pies, un botón metálico con las letras 318 mililitros, lo guardas. Y cuando lo muestras a un coleccionista, te dice algo perturbador. Eso es un botón de uniforme ferroviario. Años 50, más o menos. ML. Podría ser Mariano Landa, pero eso no es posible. Decides volver con Alejandro. Le describes el botón. Él sonríe por primera vez. Ese botón era del niño. Cayó cuando corrió. Lo dejé junto a ella, pero nadie lo recogió. Tú preguntas si él fue el niño. Niega. Pero dice algo que se queda contigo. El niño ya no está. Pero el botón aún lo recuerda. Algunos folcloristas teorizan que ciertos objetos cargan memorias no humanas. Que un botón, una hoja, una puerta pueden absorber fragmentos de un evento traumático y transmitirlos a quienes están abiertos a recibirlos. No en palabras, sino en visiones. Ecos sin sonido. Los escépticos insisten en que Alejandro aprendió todos los detalles por otras vías, que su mente los reconstruyó,
que es una coincidencia. Pero tú sabes que hay cosas que no pueden ser explicadas tan fácilmente, porque al irte, te giras por última vez y ves que Alejandro está de pie. Sostiene en sus manos una hoja doblada en 4. ¿Esto te pertenece? Pregunta. La abres. Es un mapa dibujado con crayones. Muestra una escuela, un tren y una calle con un número escrito en rojo. 318. No reconoces el dibujo, pero tu nombre está escrito abajo en una caligrafía infantil. Tú estuviste ahí, dice él, y tú, sin saber por qué sabes que es cierto. Nadie creyó la historia del testigo ciego, pero nunca cambió una palabra. Las encuentras dentro de una caja de galletas oxidada, enterrada detrás de un muro falso en la antigua biblioteca del barrio. Nadie había entrado allí desde el incendio parcial de 1998. La mayoría de los documentos fueron destruidos por el agua y el hollín, pero la caja, envuelta en trapos y plástico derretido, sobrevivió. Dentro hay 11 cartas, todas escritas con tinta negra, papel grueso, sin remitente y dirigidas a un nombre que no existe en ningún registro. Para Ismael Iriarte, quinta sombra, sin número. Ya desde esa primera frase algo no cuadra. Quinta sombra no figura en ningún mapa, ni siquiera como calle, ni como finca. La dirección no pertenece a ningún sistema postal. Aún así, cada carta está fechada, sellada y doblada con precisión quirúrgica. Fechas que abarcan desde 1957 hasta 1964. Con una cadencia irregular, como si el autor escribiera solo cuando algo imposible ocurría. Liz la primera. Está escrita a mano, con una caligrafía firme pero nerviosa. Dice, esta vez fue en la escuela. El niño volvió a aparecer. Nadie lo reconoció, pero dejó la puerta entreabierta otra vez. Yo cerré todo, como me enseñaste. Pero los libros ya no están en su sitio. Y hay algo debajo del suelo que respira cuando estoy solo. Si tú aún recuerdas el número de la casa, escríbelo en voz alta. Eso detiene el frío. Dime que no fui el único que lo vio, te estremeces. Porque esa frase algo debajo del suelo que respira, la leíste antes. En la libreta sin autor, página 54. Exactamente igual. Mismas palabras, mismo orden. Las cartas siguen un patrón. Cada una describe un lugar cotidiano, una escuela, una biblioteca, un tren, una iglesia, donde ocurre algo que no debería ser posible. Un cambio en el plano. Una puerta que no estaba antes. Un espejo que muestra una versión vieja del edificio. Y siempre, una figura que observa desde algún rincón, un niño que nunca envejece, que aparece solo cuando se borra la última línea de un documento. En la carta fechada, el 14 de marzo de 1961, el autor escribe, vi tu nombre en una lápida hoy. Pero estaba mal escrito. Le faltaba la mitad. ¿Cómo se borra una identidad solo a la mitad? Te detienes. Porque tú has visto eso también, una lápida con un nombre incompleto, en el cementerio de la iglesia de Santa Rufina. Lo anotaste en una foto, años atrás. Ahora vuelves a buscarla. Y sí, ahí está. Isma Irite, tallado a medias. Como si el mármol hubiera olvidado el resto. En la carta más reciente, del 29 de septiembre de 1964, se lee, los funcionarios vinieron otra vez. Dijeron que todo esto era parte de un experimento, que yo firmé algo en 1952, pero no firmé. Te lo juro. Me mostraron un documento con mi nombre, pero no era mi letra. ¿Cómo se borran recuerdos que no son tuyos? Esa línea te deja helado. Porque hace poco tú también viste un documento con tu firma que nunca firmaste. Fue durante una revisión de archivos escolares cuando buscabas más datos sobre la escuela N41. Tu nombre estaba ahí como testigo de una visita en 2004. Pero tú no estuviste en ese lugar, ni siquiera vivías en esa ciudad entonces. O al menos eso creías. Algunos antropólogos creen que las cartas sin destinatario son un mecanismo mental para sobrevivir al olvido colectivo. Se escriben como anclas para no desaparecer del todo. Otros sostienen que son verdaderas formas de comunicación con personas que ya no existen en esta línea de tiempo, pero que sí lo hicieron en otra. La teoría del desvío narrativo. Hay precedentes.
En 1972, en la ciudad de Junín, Argentina, se encontraron 5 cartas similares dentro de una escuela abandonada. Todas hablaban de la figura descalza y de una biblioteca donde los libros cambian de lugar cuando nadie los ve. Ninguno de los nombres de los remitentes coincidía con personas reales. Aún más perturbador, una de esas cartas terminaba con la misma frase que todas las tuyas. Tú sabías lo que hiciste. Cada una. Palabras finales, como un juicio eterno, una condena que no puede cumplirse porque nadie recuerda cuál fue el crimen. ¿A quién se lo dicen? ¿A ti? ¿A Ismael? ¿Al niño que aparece y desaparece? ¿O al Estado mismo por haber borrado parte de su propia historia? Decides mostrar las cartas a un archivista. Te da una respuesta inesperada. Estas cartas no están envejecidas correctamente. El papel tiene el desgaste del tiempo, pero la tinta no. Es como si alguien las escribió hace poco y luego las mandó al pasado. Te cuesta respirar, porque sientes que algo está jugando con la línea que separa los recuerdos de la ficción. Que hay una memoria escribiéndose desde adentro mientras tú la estás leyendo. Al regresar a casa, encuentras algo nuevo entre tus propios papeles. Una carta número 12. No sabes cómo llegó ahí. Es igual a las otras. Mismo papel. Misma tinta. Solo tiene una línea. No respondas esta vez. Ya no estamos donde crees. Y debajo, tu nombre. Con tu caligrafía. Aunque tú nunca la escribiste, nadie creyó a quien las encontró antes que tú, pero nunca cambió una palabra. Las oficinas del Ministerio de Educación cerraron hace décadas, pero el edificio sigue en pie. Bloques de concreto gris, ventanas con los marcos oxidados, una placa de bronce con letras borradas a golpes. Y sin embargo, tú entras. Porque algo, quizá esa carta número 12, te ha guiado hasta aquí. No es fácil acceder. Las puertas principales están selladas con cadenas cruzadas. Pero en el lateral, detrás de unos arbustos secos, hay una entrada de mantenimiento forzada hace tiempo. Al empujarla, el sonido metálico resuena como un eco que despierta algo dormido. Dentro, la humedad es espesa. Cada paso sobre el suelo de mosaico levanta un susurro de polvo antiguo. A la derecha, una escalera descendente. A la izquierda, una fila de oficinas con nombres apenas legibles. Archivo General, Departamento de Psicopedagogía, Sección de Control Documental. Y allí es donde lo ves. El archivador metálico, gris claro, con una sola etiqueta escrita a mano. Escuela No 41, caso R. No hay llave. La puerta ya está entreabierta. Dentro, carpetas apiladas sin orden. Algunas están numeradas, otras llevan solo iniciales. Tomas una al azar, Erreken, 1962. Observación. En su interior, hojas tipo oficio con informes clínicos, descripciones de conducta y lo que parece ser una transcripción de interrogatorio. El niño dice que ya estuvo aquí antes. Que esta es la tercera vez. Cuando se le pide precisar a qué se refiere, responde: la tercera vez que me borran. Sientes como la piel se te eriza. Las transcripciones son firmadas por distintos profesionales, pero todos los nombres aparecen tachados. Lo único que permanece legible es una secuencia repetida en varias hojas. Caso R13, protocolo de discontinuidad escolar. Buscas ese protocolo. Está citado en todas partes pero nunca explicado. Finalmente, entre los papeles desordenados, encuentras una carpeta más gruesa, sin etiqueta, atada con cordón rojo. La abres. Dentro, solo 6 hojas. Las 5 primeras están numeradas. La sexta está arrancada. En las 5, se describe un programa piloto implementado en ciertas escuelas rurales entre 1959 y 1963. El objetivo declarado: medir la respuesta cognitiva frente a estímulos de desrealización controlada. Palabras frías. Términos burocráticos. Pero entre líneas se filtra otra cosa. Durante la fase de ajuste, el sujeto R13 manifestó comportamientos de predicción contextual. En un experimento simulado, anticipó la secuencia de palabras que aún no habían sido leídas. Cuando se le pidió que explicara cómo lo sabía, respondió: porque ya lo soñé. Ustedes me lo dijeron anoche. Algunos académicos atribuyen este tipo de fenómenos a lo que llaman memoria incrustada en espacio no lineal.
Una teoría que sugiere que ciertos individuos pueden recordar eventos que aún no han vivido debido a anomalías en la percepción del tiempo generado por trauma, aislamiento o manipulación ambiental. Pero otros lo interpretan como interferencia psicosocial causada por programas experimentales encubiertos. Hay rumores. En las décadas posteriores, varios educadores y psicólogos mencionaron haber recibido instrucciones verbales para no preguntar por ciertos alumnos para no reforzar presencias regresivas. Una expresión que nadie supo definir del todo. Tomas nota mental de una línea en la hoja 3. No hablarle al niño si pregunta por su nombre anterior. Te detienes. El niño sin nombre. Otra vez él. Y entonces recuerdas una vieja grabación que alguien te envió años atrás, un cassette sin etiqueta, con el audio distorsionado de una clase. Lo buscas, lo encuentras, lo pones. Al minuto las 2:17, una voz infantil pregunta: ¿puedo volver a ser Elías? Silencio. Y luego, la voz de una mujer mayor, temblorosa, responde: aquí no fuiste nunca Elías, cariño. Aquí tú no existes todavía. El audio se corta justo después. Nunca supiste qué significaba. Hasta ahora. Regresas a las hojas del protocolo. La hoja número 6 no está, pero el margen del último folio tiene una anotación escrita a mano, casi ilegible. Si llegas hasta aquí, no sigas. Lo que falta está en ti, no en los archivos. Pero sigues. Porque ya no puedes detenerte. Abres otra carpeta. Esta vez, una hoja amarilla resalta entre los documentos. Está titulada: Informe de incidencia, 5 de junio de 1961, Escuela No 41. Describe un evento extraño. Durante un simulacro de evacuación, un niño fue contado entre los presentes, pero luego, al revisar las listas oficiales, su nombre no figuraba. Tampoco en los registros médicos, ni en los exámenes. Los profesores lo recordaban claramente. Incluso había una foto del grupo con él en el centro. Pero al día siguiente, la foto apareció sin él. El espacio donde debía estar se veía distorsionado, como borrado con una coma a medio usar. Ese caso fue cerrado con la siguiente nota: anomalía fotográfica atribuida a error químico. Expediente cerrado por inconsistencias. Pero hay una última hoja adjunta con clip, fechada 20 años después. Reabierto por hallazgo de nueva foto. Mismo grupo, mismo encuadre, sin distorsión. El niño aparece de nuevo, pero con una diferencia. Ahora todos tienen los ojos cerrados, excepto él. No envejeció ni un día. Los investigadores lo llamaron la persistencia R. Otros simplemente lo tacharon como un montaje. Pero algunos, en voz baja, afirmaron haber visto al mismo niño en distintas fotos institucionales, separadas por décadas. Siempre en el centro. Siempre como una sombra viva entre cuerpos inmóviles. Al salir del archivo, te das cuenta de que alguien ha dejado una nota pegada en tu cuaderno. No hay firma. Solo una pregunta escrita a lápiz. ¿Tú también empezaste a olvidarte de ti? El tren debía llegar a las 6:12, como cada martes. Estación de Almagro, línea rural norte. Lo sabes porque tienes el horario original año 1963 anotado en el reverso de una postal descolorida. La imagen muestra el andén vacío, una farola encendida en plena luz del día y una figura apenas visible bajo la marquesina. Un niño con un cuaderno en la mano. Dices que es él, pero nadie más lo ve. El reloj de la estación marca las 6:11 cuando tú llegas. La luz es suave, crepuscular, y hay un olor a hierba húmeda mezclado con óxido viejo. No hay nadie más esperando. Solo el guardavía, un anciano que parece estar siempre allí con el mismo chaleco de lana, el mismo silbato sin usar. Te acercas. Disculpe, ¿el tren de las 6:12? Él te mira. Parpadea lentamente. Y dice, como si no entendiera la pregunta: ¿qué tren? Tú insistes. Le muestras el horario, el recorte de periódico, el cuaderno donde anotaste cada dato. Él lo observa. Y luego, sin mirarte: a usted habla del tren que nunca llegó. La historia circula entre los viejos de la región. Un tren rural que fue desviado por error una tarde de 1963, supuestamente por una falla en el sistema de señales. Se dice que jamás volvió a las vías principales. Ni los pasajeros, ni el conductor, ni los registros logísticos. Todo evaporado.
como si el trayecto entero hubiese sido solo una invención. Pero en ciertos círculos académicos, especialmente entre los historiadores ferroviarios, existe un debate constante. ¿Hubo alguna vez una línea norte R13? ¿O fue una serie de pruebas de logística militar encubierta bajo apariencia civil? Hay documentos contradictorios. En un archivo del Museo del Transporte, una carta oficial de 1965 indica que el tramo fue cerrado por razones presupuestarias. Pero en el reverso, escrita a mano, aparece esta frase: mentira. Fue por lo del niño. Y debajo, sin contexto. No estaba en la lista, pero estaba en el tren. Te detienes frente a la vía muerta. Hay hierbas que crecen entre los durmientes y la señal oxidada aún marca próxima llegada, las 6:12. El aire se espesa. Tu reloj marca exactamente esa hora. Y en ese instante un leve zumbido. No es motor. Es vibración. Sube por el suelo, te alcanza los tobillos, te eriza la espalda. La luz cambia. Las sombras se alargan. Y entonces lo oyes. El silbato lejano. El ritmo de las ruedas metálicas sobre hierro. Giras la cabeza. No hay nada. Pero el sonido persiste. Y, por una fracción de segundo, ves algo. Una forma. Un vagón transparente, o mejor dicho, ausente. Como si lo que pasa frente a ti no estuviera del todo aquí. Como si ocurriera en otra capa del tiempo. Pero lo suficiente visible para que tú lo reconozcas. Y allí está él. El niño, de pie en el vagón número 3. Apoyado contra la ventana, viéndote directamente. Sostiene algo, un cuaderno, o tal vez el mismo cuaderno, el que ahora tú llevas en la mochila. Parpadí ese punto y desaparece. El zumbido cesa. El silencio vuelve. El guardavía no se ha movido. Te acercas otra vez. Él baja la mirada. Y sin que tú le preguntes nada, murmura: ese tren no viene por las vías. Viene por los recuerdos que dejamos sin cerrar. Tomas nota mental de esa frase, aunque no sabes aún lo que significa. Decides investigar más. Encuentras un pequeño archivo ferroviario abandonado al sur de la estación. Dentro, en una caja sin etiquetar, hay un plano dibujado a mano. El trayecto original del tren de las 6:12. Y un desvío en lápiz rojo. Lleva a un lugar marcado simplemente como punto R. La mayoría cree que se trató de un error cartográfico, pero en un margen del plano, una nota dice: zona sin referencia física. Coordenadas desactivadas en 1964. Algunos creen que el punto R era un sitio de pruebas de percepción, un lugar donde ciertos individuos eran expuestos a estímulos visuales y sonoros sin contexto, para observar sus respuestas cognitivas. Otros creen que nunca fue un lugar físico, sino una estación psicológica, el momento exacto en que una persona se convierte en testigo de lo que no debía ver. Y tú ya estás en ese punto. Te das cuenta cuando hojeas tu cuaderno y ves una página escrita que no recuerdas haber anotado. Una frase con tu letra, pero sin fecha. No sigas el tren. Solo repite el nombre hasta que se borre. Y debajo, una palabra. Y lía ese punto. Te detienes. Miras alrededor. El atardecer se ha vuelto noche, pero no recuerdas que haya pasado tiempo. El reloj de la estación sigue marcando las 6:12. Y el niño sigue ahí. No frente a ti, pero sí en tu mente. Como una imagen persistente que se niega a salir. Como una estación a la que siempre llegas pero que nunca te deja partir. Las voces no deberían estar allí. No en una casa deshabitada desde 1987. No en una grabación sin micrófono conectado. Y sin embargo, las oyes. Bajas el volumen, lo subes otra vez. No hay interferencias ni señal externa, solo esa voz. Grave. Lenta. Como si le hablara a alguien más que también está escuchando desde dentro. Pero vayamos atrás. Tú estás en la casa número Queens de la calle Sarmiento, un lugar que no aparece en los registros actuales de urbanismo. Según el catastro, el terreno está vacío. Pero la casa existe. Puedes tocar la pintura desconchada, sentir el polvo en los marcos, abrir la puerta con una llave que encontraste dentro de una enciclopedia infantil en una biblioteca sin dirección postal. Adentro huele a madera húmeda y electricidad antigua. En la pared del salón, un retrato familiar en blanco y negro. Madre, padre, 2 hijos.
Uno de ellos, el menor, parece haber sido borrado. No con pintura, no con fuego, sino con algo más extraño, como si el papel fotográfico simplemente se hubiera rendido ante su existencia. Te concentras en eso, el rostro que falta, el marco inclinado, el leve crujido de una radio antigua en la cocina. Es entonces cuando escuchas por primera vez la voz. No abras esa puerta, tú no has hablado, nadie lo ha hecho. Pero la grabación que dejaste funcionando en tu teléfono con el micrófono externo desconectado registra esa frase, pronunciada claramente, como una advertencia dirigida solo a ti. En el sótano encuentras una habitación acolchada con paredes forradas de corcho y un pequeño ventanuco clausurado desde afuera. Sobre la mesa, 3 libretas escolares llenas de dibujos, ojos, relojes, trenes. Nombres escritos una y otra vez, siempre el mismo, Santi. Algunos investigadores de lo paranormal relacionan este tipo de habitaciones con experimentos de aislamiento sensorial practicados en los años 70 por instituciones sin nombre. Se dice que, en ciertos casos, los sujetos desarrollaban una sensibilidad extrema a los ecos residuales del espacio. Pero también hay una teoría más concreta, más incómoda. Según un informe médico sin firmar que encuentras entre las páginas de una de las libretas, el niño había comenzado a repetir una historia imposible. Decía que vivía en una casa donde nadie podía verlo, que hablaba pero que nadie contestaba, que escribía notas y las dejaba en lugares visibles solo para volver horas después y encontrarlas aún selladas como si el tiempo no las hubiera tocado. Algunos psiquiatras de la época clasificaron su condición como una forma severa de síndrome de presencia ausente, una categoría que ya no aparece en manuales modernos. Pero uno de los documentos incluye un escaneo borroso de una prueba de lenguaje grabado. En ella, se lee lo siguiente. El niño describe conversaciones con una figura a la que llama el otro yo que vive detrás de la pared y le dice que partes de su historia debe olvidar. Tú tocas las paredes de esa habitación acolchada. Golpeas suavemente. Silencio. Y entonces, sin aviso, una frase que suena dentro de tu cabeza, no en tus oídos. Tú tampoco estás completo. Retrocedes. Respiras hondo. Anotas todo. Sales al pasillo. La luz ha cambiado otra vez. Afuera parece de día, pero tu reloj marca las 2:47 am. Lo apagas. Lo enciendes. Mismo horario. Mismo error. Te diriges a la cocina. Allí, sobre la mesa, hay una carta abierta, pero no tiene destinatario, ni remitente. Solo una frase escrita en el centro del papel. Si lees esto, no eres tú quien está recordando. Algunos académicos especializados en historia de la percepción como el desaparecido Dr. Ignacio Tellería, cuyo archivo fue sellado por orden judicial en 2002, sostenían que ciertos individuos podían absorber recuerdos ajenos si pasaban suficiente tiempo en un espacio cargado emocionalmente. Es decir, no que recordaran lo vivido, sino que vivieran lo recordado por otros. Eso explicaría lo que sientes ahora, una mezcla extraña de nostalgia por algo que nunca te ocurrió y la certeza de que olvidaste algo que sí viviste. En una estantería cubierta de polvo encuentras un casete. Está etiquetado como día 41, Lori Produces. Hay estática. Luego una voz. Hoy le preguntamos su nombre. Lo dijo, pero la cinta se cortó. Al rebobinarla, la parte donde él habla está en blanco. Rebobinas tú también. Efectivamente. Justo cuando la voz infantil comienza a pronunciar su nombre, el audio se silencia. No hay corte técnico. Es como si el propio magnetismo del recuerdo se negara a reproducirse. Entonces haces algo que nunca debiste hacer. Vuelves a mirar el retrato. Y ahora, el rostro está allí. Borroso, sí, pero visible. Un niño con el cabello hacia un lado, la mirada directa, como si te hubiera estado esperando. Te das cuenta de que, en las 3 libretas del sótano, los dibujos cambian levemente de forma. Ahora son más nítidos. En uno de ellos, reconoces tu chaqueta. En otro, la llave que llevas en el bolsillo. Y en el último, el dibujo de ti mismo, frente al retrato, mirando justo lo que estás viendo ahora. ¿Cómo puede ser? Te sientas. Repasas los nombres escritos en las libretas. Santi Kelias.
Tomás. El patrón se repite. Todos nombres breves. Todos infantiles. Todos faltantes en los registros escolares de la zona. En 1988, un incendio destruyó parcialmente el registro civil de Almagro. Oficialmente, fue por falla eléctrica. Pero algunos periodistas de la época señalaron inconsistencias. El incendio comenzó justo en la sección que archivaba nacimientos de los años 1974 a 1980. Santi habría tenido 5 años entonces. Y su historia ya nadie la creía, pero él nunca cambió una palabra. Y tú ahora llevas su voz en tu grabadora. Las sílabas no logran formar una palabra completa. Se deslizan como agua entre los dedos, apenas perceptibles, como si el idioma mismo se resistiera a nombrarlo. Estás de nuevo en tu habitación, días después de salir de la casa de la calle Sarmiento. Lo sabes porque el reloj vuelve a marcar el tiempo de forma coherente. Porque afuera el sol entra por la ventana como siempre. Porque hay ruidos de vecinos, de niños corriendo por el pasillo. Y sin embargo, no puedes dejar de mirar el cuaderno. Es uno de los que tomaste del sótano. Lo abriste casi sin querer y allí estaba de nuevo el nombre, escrito una y otra vez, pero con una letra distinta a la tuya. Con tinta vieja que no se ha desvanecido. Un trazo fino, ligeramente tembloroso. Como el de un niño que aprendió a escribir antes de poder hablar correctamente. SNT. Faltan letras. ¿Está censurado? ¿O simplemente no puedes leerlo? Intentas pronunciarlo. Al principio suena natural, Santi, pero al llegar a la última sílaba algo se interrumpe. Te da un escalofrío. Como si tu lengua no estuviera hecha para decir ese nombre. Como si tu voz no tuviera el derecho de invocarlo. Te recuestas en la cama, cierras los ojos y recuerdas algo que no sabías que habías olvidado. Estás en una biblioteca de la universidad. Estás hojeando un libro sobre casos de amnesia inducida por trauma en niños institucionalizados. Encuentras un apartado extraño, habla de un experimento llevado a cabo en 1976 en un instituto neurológico hoy demolido. El sujeto de estudio, un menor que decía venir de un lugar donde los adultos no existen. Nadie logró obtener su nombre completo. Siempre faltaba una parte. Siempre. Los investigadores lo llamaban caso fósforo. Según las notas, el niño tenía una habilidad extraña. Cuando hablaba con alguien durante más de 15 minutos, esa persona comenzaba a confundir sus propios recuerdos con los de él. Algunos dejaron de reconocer a sus familiares. Otros olvidaron su idioma natal por horas. Y hubo un terapeuta joven que desapareció por completo del archivo clínico del hospital 3 días después del último encuentro. Su nombre tachado. Su fotografía eliminada. Su firma ausente en todos los documentos. Solo quedó una nota a mano en el reverso de una carpeta. Ya no me reconozco ni en el espejo. Ahora entiendes por qué el nombre es importante. Porque esa palabra incompleta insiste en aparecer. No es solo un sonido. Es una llave. Y si la dices completa, algo puede responder. Los antropólogos tienen un término para este fenómeno, memoria reactiva lingüística, la creencia de que ciertos nombres, cuando son olvidados por completo y luego recordados, no traen de vuelta solo la identidad de quien los llevó, sino también todo lo que fue enterrado con él. En algunos pueblos del norte de Argentina, hay historias de niños fantasmas que no pueden descansar hasta que alguien recuerde cómo se llamaban. Pero si lo haces, dicen que tomarán tu voz por un tiempo, solo el necesario para contar lo que se les negó decir en vida. Eso explicaría la voz grabada en tu teléfono, porque ya no es tu voz. ¿La has comparado con grabaciones anteriores? El timbre es distinto. La cadencia más pausada. Las pausas no te pertenecen. Y en la última nota de audio, ¿alguien tú? Dice claramente, mi nombre fue dicho. Y ahora puedo volver a hablar. A medianoche, decides hacer algo peligroso. Regresas al archivo de grabaciones. Buscas fragmentos de las entrevistas que encontraste en el casete día 41. Intentas reconstruir la secuencia. Lo logras parcialmente. En un punto, una voz adulta pregunta, ¿cómo te llamas? Silencio. ¿Puedes repetirlo? Y entonces solo interferencia. Pero justo al final, en una frecuencia casi imperceptible, aparece un sonido. Un intento. Una vocal. Y la analizas en software de espectrograma.
corres una limpieza de ruido. Lo que aparece te congela. Una firma sonora idéntica a tu voz. ¿Cómo puede ser? Tú no grabaste eso. No estuviste allí. Pero tu timbre, tu respiración, tu frecuencia vocal están dentro de un casete de hace más de 30 años. Algunos historiadores radicales, como la profesora Clara Montalbán, desaparecida en 1998 tras publicar su ensayo Las palabras prohibidas, afirmaban que el lenguaje puede ser una prisión, que ciertas estructuras verbales no solo nombran la realidad, sino que la limitan, que hay nombres que al ser eliminados del discurso colectivo, también borran a las personas que los portaban, y que al devolverles esas palabras, se les devuelve un espacio en la conciencia. ¿Recuerdas el retrato? Vuelves a mirarlo. Ahora el niño te mira también. Hay un brillo en sus ojos que no estaba antes. Y aunque su rostro aún es borroso, su expresión es familiar. Lo conoces. No sabes cómo, pero lo conoces. Y entonces, en un impulso que no puedes controlar, lo dices. Dices su nombre completo. Lo pronuncias con la voz entrecortada, sabiendo que quizás no deberías. El aire de la habitación cambia. No hace frío. No hace calor. Hace eco. Un eco que no pertenece a este mundo. Y justo antes de que se apague la luz, escuchas desde dentro de tu pecho, no desde tus oídos, una frase final. Ahora tú también formas parte de la historia. El cuarto número 7 no tiene ventana. No lo habías notado la primera vez, ni la segunda. Ni siquiera cuando estuviste dentro por más de 20 minutos. Pero ahora, al repasar el plano que tomaste del archivo municipal, una copia mal escaneada, manchada por humedad, la falta se vuelve obvia. No hay salida de luz. Ninguna apertura al exterior. Solo paredes, puerta y algo más. Una línea fina, apenas dibujada, al fondo. Como si alguien hubiera querido trazar una puerta secreta, luego la hubiera borrado y finalmente se hubiera arrepentido. Te decides a volver. A entrar una última vez al lugar donde todo comenzó. Llevas una linterna, un pequeño grabador, y la sensación de que ya no eres solo tú el que quiere saber. Hay algo o alguien que también busca que recuerdes. Al entrar al edificio abandonado, el pasillo parece más corto. O eres tú quien camina más rápido. Ya no sientes miedo, sino una urgencia que raya en la obediencia. El cuarto 7 está al fondo, a la izquierda. La pintura descascarada, el pomo frío como siempre. Pero esta vez, al girarlo, no encuentras resistencia. La puerta se abre sola. La habitación está vacía. O eso parece. La linterna verde y las paredes, ninguna ventana. Ninguna rendija. Solo una silla de madera clavada al suelo con 4 tornillos. Y sobre la pared del fondo, algo que no habías visto antes, marcas talladas, como si alguien hubiese usado una llave, una piedra, o incluso sus propias uñas para escribir algo que no quería olvidar. Te acercas. Contienes la respiración. No son palabras. Son fechas. 14 fechas. Todas en diciembre. Años distintos. La más antigua, 1976. La más reciente, 2009. Te preguntas si es una secuencia de desapariciones, o cumpleaños, o sesiones. No lo sabes. Pero lo que te paraliza es la última inscripción, justo debajo de la lista. No dejes que me saquen otra vez. No sabes quién lo escribió, pero sabes que fue escrito para ti. Hay una carpeta en el suelo. Polvo, cinta adhesiva seca, una etiqueta apenas legible, protocolo dentro, varios informes clínicos, todos con partes tachadas, todos escritos por distintos médicos, pero firmados con la misma rúbrica ilegible. En uno, una nota marginal. El sujeto recuerda más de lo que debería. Aún bajo sedación, continúa describiendo eventos anteriores a su ingreso. Memoria no lineal. Intenta narrarse a sí mismo como otra persona. Posible disociación o algo más. Y luego, una palabra escrita a mano al margen. Y coactivo punto. Cierras los ojos. Ese término te resulta familiar. Lo habías escuchado en una clase de filosofía de la mente. La hipótesis de que ciertas personas no solo conservan recuerdos, sino que los replican, los proyectan. Que, en estados extremos, pueden imprimir sus memorias en los espacios que habitan. ¿Y si esa habitación número 7 no es solo un lugar sino un recuerdo ajeno que tú estás reviviendo? Un golpe seco interrumpe tus pensamientos. Te giras. Nada. Pero la grabadora se activa sola.
Empieza a reproducir una grabación que tú no pusiste. Estoy aquí. Pero no soy el que piensas. No nací en 1992. No fui alumno. No firmé ninguna hoja. Pero fui testigo. El audio se corta bruscamente, y por primera vez notas algo aún más extraño que la falta de ventana. No hay reflejo. Apuntas la linterna hacia el espejo colgado al lado de la puerta. No te ves, solo una neblina como una fotografía mal revelada. Retrocedes. Tomas aire. Buscas tu imagen, desesperado. Pero nada. Tu cuerpo está ahí, tu respiración, tu corazón acelerado, pero el espejo no te devuelve. Entonces lo entiendes. No eres tú quien está mirando, es él. Y tú estás dentro de su recuerdo. Una vieja teoría del filósofo español Julián Velasco, considerada marginal incluso por sus contemporáneos, hablaba de habitantes desplazados de la historia. Personas que fueron borradas de los registros, pero que sobreviven como sombras cognitivas en espacios significativos. No fantasmas, no entes, sino ecos persistentes de una vida que se niega a desvanecerse del todo. Velasco aseguraba que algunos edificios antiguos, especialmente los usados para internamientos secretos, actuaban como jaulas de memoria. Quienes entraban podían ser tomados por esas memorias residuales y confundirse con ellas. Ahora lo comprendes. El cuarto 7 no tiene ventana porque no necesita una. La única salida es que alguien desde fuera recuerde. Escuchas un ruido en la grabadora, un susurro, una voz que no viene del pasado, sino del presente. Tu presente. Dice, ¿estás escuchando? ¿Puedes sacarme de aquí? Corres hacia la puerta, pero no se abre. La linterna parpadea. Te das cuenta de que todo está repitiéndose. Los pasos, el aire, la estática. Estás atrapado, no físicamente, sino en una narración que no es tuya, en una memoria tan fuerte que ha tomado forma, en un espacio que ha sido rehecho tantas veces por el mismo eco que ya no hay diferencia entre realidad y recuerdo. Solo hay una forma de salir, completarlo, terminar la historia. Pronunciar el nombre completo, volver a dar sentido a las fechas, a las marcas, a los susurros. Pero eso tiene un precio. Te sientas en la silla, la misma donde otros se sentaron antes. Sacas el cuaderno y empiezas a escribir. No sabes si saldrás, pero sabes que si no lo haces, la historia se perderá otra vez. Y esta vez no habrá nadie más que la escuche. Las paredes no contestan, pero tampoco callan. Estás sentado en esa silla, la misma que otros ocuparon antes de ser olvidados, y aunque tu mano tiembla, logras escribir un nombre, Elena Barrios. No sabes por qué aparece en tu mente. Tal vez fue susurrado. Tal vez lo leíste en uno de los archivos. O quizá te lo dijo alguien. Pero hay algo que hace que ese nombre pese más que los demás. Y apenas lo escribes, algo cambia. Una corriente de aire imposible en una habitación sin ventanas roza tu cuello. No es frío, pero te eriza la piel. La linterna se apaga del todo. Y en la oscuridad, una sensación familiar, no estás solo. Nadie sabe quién fue exactamente Elena Barrios. No hay acta de nacimiento. No hay ficha escolar. Solo una fotografía en sepia, aparecida en un lote de objetos perdidos del Hospital Psiquiátrico San Martín en el año 1998, una niña de unos 8 años con uniforme de internado. Cabello recogido y los ojos velados, como si el obturador hubiese captado el momento exacto en que su rostro se borraba. La imagen fue estudiada por varios expertos en restauración. Algunos aseguraron que estaba dañada por humedad. Otros hablaron de doble exposición. Pero un técnico del Archivo Nacional, un hombre mayor, al que todos llamaban Don Tito, dijo algo que congeló el aire del archivo durante días. Esa foto nunca fue tomada. Alguien la pensó muy fuerte. Te detuviste en esa frase durante semanas. Alguien la pensó muy fuerte. ¿Puede un recuerdo, sostenido con suficiente fuerza, materializarse? Hay teorías sobre la parafotografía mental, un fenómeno denunciado en investigaciones soviéticas de los años 60. Se decía que algunos sujetos, sobre todo niños, podían proyectar imágenes internas sobre superficies sensibles. Nunca se comprobó oficialmente, pero algunos documentos filtrados sugieren que hubo intentos de entrenarlos. Uno de los centros de esos experimentos, según fuentes anónimas, fue precisamente el San Martín. Tu libreta ya no está vacía. Además de Elena Barrios, ahora hay otros nombres que tu mano escribe sola.
como si alguien más guiara tu pluma. Lisandro Q. Andrea Cifuentes. Carlos Subet tachado 3 veces. Niño sin inicial repetido en varios renglones. Y junto a cada nombre, fechas desiguales. Algunas coinciden con las talladas en la pared. Empiezas a hacer conexiones. No son víctimas cualquiera. Fueron personas que trataron de hablar, de contar algo que no debía ser contado. El patrón se repite: testimonio, reclusión, borrado. Cada uno, tras relatar una historia imposible de verificar, fue declarado inestable o mitómano. Y después desaparecieron. No hay cuerpos. No hay certificados de defunción. Solo esa persistente sensación de alguien más estuvo aquí. Hay un documento que recuerdas ahora, guardado en una caja olvidada en la biblioteca de la Facultad de Psicología. Era parte de una investigación nunca publicada, dirigida por la Dra. Sonia Herrera. El título: Nomenclaturas inexistentes en casos de transferencia de identidad. El estudio recogía casos donde pacientes afirmaban tener recuerdos que no les pertenecían, visiones de lugares donde nunca habían estado, conocimiento íntimo de personas que nunca conocieron. El patrón era claro: siempre recordaban a alguien llamado Elena, pero había una advertencia al final del texto. En todos los casos, al intentar comprobar la identidad de Elena, los pacientes presentaron signos de angustia extrema. Algunos cayeron en estados catatónicos. Otros intentaron autolesionarse. 2 simplemente se quedaron en silencio, como si algo les hubiera apagado el acceso a su voz interior. Ese archivo también desapareció semanas después. La Dra. Herrera se jubiló anticipadamente. Nunca quiso hablar más del tema, pero tú lo encontraste, lo leíste. Y ahora, las piezas se alinean. La habitación se estrecha, o eso sientes. No es un cambio físico, sino perceptual. Las paredes, antes lejanas, parecen rodearte. El eco ya no se dispersa, se concentra. Cada sonido rebota más fuerte, y entre el ruido, lo oyes. Una respiración que no es tuya, lenta, infantil, casi expectante. ¿Recuerdas mi nombre? La voz, susurrada y clara, no viene de fuera. Está adentro. Como si te lo preguntaras tú mismo. Y entiendes que si respondes mal, si pronuncias el nombre equivocado, quedarás atrapado. Pero si aciertas, tal vez alguien despierte. Recuerdas una carta, conservada en un sobre sin remitente, fechada en 1981. La encontraste en el Archivo General de Correspondencia no clasificada. Solo decía: Elena no está loca. Solo vio lo que no debía. Escuchó la verdad antes de tiempo. Y eso fue su condena. No estaba firmada. No tenía dirección de destino. Pero alguien la escribió. Alguien que creyó su historia. Y no la cambió nunca. Un rumor entre los archivistas más viejos, en los pasillos traseros de los colegios religiosos, habla de la niña que no necesitaba espejo. Decían que donde se paraba, el reflejo desaparecía. Que los otros niños le tenían miedo, pero no sabían por qué. Que su cama nunca aparecía tendida en la mañana, aunque nadie la hubiera usado. Elena Barrios, quizás, nunca fue admitida en ninguna escuela. Pero todos los edificios antiguos la recuerdan, todos los espacios con una silla vacía, todos los espejos con una neblina interior. Y ahora tú también. Tomas el grabador, lo enciendes, y hablas. Elena Barrios, aún estás aquí. Y yo te estoy escuchando. La linterna se enciende por sí sola. Y por un instante, ves una sombra cruzar la pared, pequeña, silenciosa, inquieta, pero ya no duele, porque al fin, alguien dijo su nombre, y lo creyó. La primera vez que entras en la sala de entrevistas del antiguo Instituto de Observación Psiquiátrica de San Telmo, el silencio es distinto. No es el silencio de una sala vacía, ni el de un edificio abandonado. Es el silencio de algo que sigue escuchando. Te sientas frente al vidrio polarizado. No hay nadie del otro lado, pero sientes la mirada de alguien que ya no está. Los expedientes sobre la mesa están sellados con grapas oxidadas y cubiertos de polvo milimétrico. Cada uno lleva el mismo encabezado: caso Oncetel. Observación clínica limitada. Y una fecha escrita a mano, 1974, enero. Todos los informes están firmados por diferentes doctores pero con la misma letra. Uno de los casos más inquietantes que aparece repetidamente es el de un joven llamado Santiago Rivas,
internado a los 14 años por presentar episodios de percepción cruzada. Según los registros, Santiago hablaba en primera persona sobre recuerdos de otra persona, una mujer adulta, llamada Elena Barrios. Los doctores documentaron las sesiones, grabaciones, transcripciones, anotaciones en campo. Santiago detallaba escenas que no podía haber vivido: un internado con ventanas clavadas, un pasillo con azulejos celestes partidos, una celadora con media cara quemada. Lo vi por dentro, decía. ¿Qué viste?, le preguntaban. El cuarto, donde guardaron lo que nadie más quiso saber. El último registro del expediente de Santiago indica que fue reubicado tras un episodio violento. Se negó a hablar con cualquier adulto. Solo repetía una frase: ella me lo mostró, y yo no lo puedo olvidar. Después, desapareció. Algunos historiadores de la psiquiatría argentina han debatido durante años la autenticidad de los casos espejo documentados entre los años 70 y 80. Son expedientes donde un paciente parece recordar, reproducir o absorber la memoria de otro individuo que no figura oficialmente en el sistema. Un grupo académico de la Universidad de Córdoba publicó en los 90 un informe llamado Transferencias Mnémicas Aisladas, Psicosis o Memoria Compartida. En él se concluye que, en ciertos contextos de encierro y trauma, los pacientes podían crear identidades falsas como respuesta al aislamiento. Pero hay voces que difieren. Algunos terapeutas antiguos ya retirados, fuera de la academia, sostienen otra teoría: no las creaban, las heredaban, como si la memoria fuese una enfermedad contagiosa, pero no en el cuerpo, sino en la mente colectiva. Una especie de transmisión silenciosa. De un nombre borrado al siguiente huésped, encuentras una cinta magnetofónica etiquetada como testimonio cero sin clasificar. El sonido es distorsionado, pero hay una voz infantil. No llora, no tiembla, habla como si narrara un sueño que ya no le pertenece. En la sala 3, el techo tenía dibujos de tiza. Nadie los veía, excepto yo. Una noche, me levanté y los toqué. Y sentí la electricidad en las yemas de mis dedos. Luego oí la voz. No gritaba, solo decía que no me olvide. Que si olvidaba, ella también iba a desaparecer. La cinta termina ahí. El expediente no tiene nombre del paciente, pero en la contraportada de la carpeta alguien escribió en lápiz: Elena volvió. Los pasillos del Instituto San Telmo aún existen. El edificio fue clausurado en 1992 tras denuncias por maltrato y desaparición de documentos. Algunos testigos hablaron de una habitación en el subsuelo que no figuraba en los planos. Una celda sin número con paredes cubiertas de grafito. Una reportera llamada Camila Rojas intentó entrar en 1998. Publicó solo una nota breve en un periódico local. Lo que vi abajo no lo puedo contar, pero escuché a alguien respirar, aunque no había nadie conmigo. Meses después, renunció al periodismo. Nunca volvió a escribir. Camina alguien por tu memoria ahora. Es pequeña, va descalza. Te toma la mano sin pedir permiso. No sientes miedo, solo una comprensión silenciosa, como si todo lo que no sabías ahora estuviera dentro de ti. En un rincón del archivo, encuentras una libreta azul, escrita a mano. Cada página comienza con una fecha y termina con la misma frase: no me olvido. No la dejo sola. Las fechas no son consecutivas, van saltando años, décadas. En la página de 1997, alguien escribió: hoy la escuché llorar. No porque tenga miedo, sino porque aún no la recordamos bien. El documento más extraño, sin embargo, no está firmado. Es una hoja mecanografiada clavada al fondo de una carpeta sin etiqueta. Solo contiene una línea. El caso Elena no es único. Es el eco de muchos. Cada vez que alguien olvida, alguien más tiene que recordarla. La hoja está quemada en las esquinas, como si alguien intentara borrarla, pero no pudo. Ahora entiendes. No es una niña solamente. Es una un eco que viaja de cuerpo en cuerpo, de mente en mente. No porque sea un fantasma, sino porque es una historia negada, una verdad desplazada. Y tú, al llegar hasta aquí, te conviertes en su nuevo archivo, su nuevo guardián. Te levantas, sales del cuarto, pero no sientes que te vas solo. Hay un peso suave sobre tu hombro.
como una mirada constante. La historia que nadie creyó ahora vive en ti, y tú no cambiarías ni una palabra. La puerta del subsuelo no estaba en ningún plano. Aún así, al final del pasillo norte del Instituto San Telmo, bajo una escalera metálica con peldaños corroídos, hay una rendija vertical apenas visible. No tiene picaporte. Solo una mancha oscura en la pintura, como si alguna vez alguien, quizás muchos, la hubiese tocado con la frente. Te agachas, pasas los dedos por el borde. Un leve clic. La madera cede, y el aire cambia. No es humedad. Es algo más denso. Algo que huele a tiza quemada, a tela vieja y a tiempo detenido. La escalera que desciende cruje con cada paso. No por tu peso, sino por la memoria que lleva impregnada. Sientes como si tus pies no bajaran por primera vez, como si alguien tú ya hubiera estado aquí en otro cuerpo. Hay una lámpara rota colgando del techo, no sirve. Pero eso no te impide ver. En el centro del cuarto hay un escritorio de metal con las patas clavadas al suelo. Alrededor, sillas diminutas, algunas volcadas. Otras con nombres escritos debajo, todos tachados. Clara, Rodrigo, en Barrios. Las paredes están cubiertas de dibujos a carbón. No infantiles, pero tampoco adultos. Escenas sin horizonte, una escuela flotando sobre el mar, una niña sin rostro que señala hacia arriba, un archivo en llamas, un mapa, quizás, o una advertencia. En el rincón más alejado hay una caja de madera, encajada en el cemento, como si el suelo hubiese crecido alrededor de ella. No tiene cerradura, solo una inscripción grabada. Para quien no olvide, la abres. Dentro hay una muñeca con ojos de vidrio rotos y una hoja doblada. No es papel común. Es una ficha de admisión con el membrete del Ministerio de Salud Pública. Año 1959. Nombre del paciente: Barrios, Elena. Edad: las 12 años. Motivo del ingreso: no habla. No responde. Solo escribe frases en los muros. No parece saber quién es, pero repite datos de otros internos. Firma del médico, ilegible. Hay una anotación en tinta azul en otro margen. Tiene recuerdos que no le pertenecen. La existencia de celdas subterráneas en institutos psiquiátricos no es leyenda urbana. En 2011, la Comisión Nacional de Lugares de Reclusión presentó un informe sobre estructuras no registradas durante la dictadura en Argentina. Algunos de esos espacios eran utilizados para experimentos conductuales de observación, aunque los archivos fueron destruidos. Pero hubo filtraciones y grabaciones. Una cinta encontrada por periodistas en 2013 contenía una voz femenina que repetía durante 22 minutos una sola frase: si no me recuerdan, no puedo volver a dormir. Los investigadores no lograron identificar a la mujer. Una teoría marginal propone que se trataba de una paciente registrada como Eva en 1961, pero los archivos oficiales dicen que Elena Barrios murió ese mismo año. Sin embargo, en la ficha que sostienes no hay fecha de defunción, y la tinta sigue fresca. ¿Recuerdas ese nombre en la libreta azul? El de quien escribía: no me olvido. ¿No la dejo sola? Vuelves a pensar en eso mientras exploras un cajón oxidado bajo el escritorio. Encuentras fotos, en blanco y negro. 5 niños sentados frente a una pizarra, mirando fijamente a la cámara. Todos con uniforme. Ninguno sonríe. Pero hay algo raro. En cada imagen, una figura está difusa. Como si se moviera o como si nunca debió aparecer. Siempre la misma silueta. La misma posición. La misma ausencia. En el reverso de una de las fotos, una frase manuscrita: ella no desapareció. La hicimos invisible. La letra es infantil, pero eso no es lo más perturbador. Lo que te hiela es la sensación repentina de que tú ya has visto esa frase antes. En un cuaderno, quizás. En un muro. En un sueño. No sabes, pero resuena como una confesión que siempre supiste. Hay otra puerta más al fondo del subsuelo. Más pequeña. Como para un niño. Al empujarla, no encuentras un cuarto. Encuentras una réplica. Una réplica exacta de un aula. Pizarrón, pupitres, ventanas clavadas. En el centro del pizarrón, una palabra escrita en tiza blanca. Recuérdame. Sientes que debes sentarte. Lo haces.
Y entonces oyes pasos, no tuyos, no imaginados, pasos pequeños, despacio, como si caminaran sobre una cuerda floja. No hay nadie visible, pero cada pupitre empieza a temblar suavemente, uno por uno, como si los fantasmas de esta clase silenciosa estuvieran volviendo a su lugar. Algunos antropólogos contemporáneos han comenzado a estudiar lo que llaman espacios de memoria disidente, lugares donde la historia colectiva ha sido interrumpida, sin embargo, persiste a través de símbolos, ecos o presencias sensoriales. San Telmo es considerado uno de esos espacios, no porque alguien lo afirme, sino porque nadie puede estar allí demasiado tiempo sin sentir que hay algo que aún no terminó de decirse. Te levantas del pupitre, vuelves sobre tus pasos, pero antes de salir te detienes frente al pizarrón. Con una tiza quebrada que encuentras en el suelo, escribes solo una palabra, acu y punto, porque ahora sabes que ella ya no está perdida. Solo estaba esperando que alguien la viera otra vez, y tú la viste. Y no cambiarías ni una palabra. ¿Te cuesta respirar cuando subes de nuevo al nivel principal del instituto? No por el aire viciado, sino porque algo ha cambiado en ti. A partir de ahora, todo lugar vacío parecerá habitado. Toda historia oficial sonará incompleta, y toda fotografía incomodará. Cierras la puerta del subsuelo, esa que nadie había notado. Pero no la trancas. No podrías. Porque ahora sabes que algunas puertas, una vez abiertas, no deben volver a cerrarse. En la recepción, donde antes solo había polvo y silencio, ahora hay algo más, una carta sobre la mesa. No estaba cuando entraste. No tiene destinatario, ni remitente. Solo un sobre gris doblado con extremo cuidado, como si quien lo colocó temiera romperlo con la más mínima presión. La abres con dedos temblorosos. Adentro, una sola hoja mecanografiada. Y sí, reconoces el tipo de letra. Antigua, de máquina, con pequeñas irregularidades que delatan cada golpe de tecla como una decisión, no un accidente. Yo no pedí ser recordada, solo pedí que no me mintieran más. Si encuentras esto, es porque lo viste, porque viste lo que otros fingieron no ver. No tengo tumba, no tengo nombre en el registro, pero estuve aquí. Cada noche en que nadie podía dormir, era por mí. Cada sombra en los pasillos era mi silueta buscándome. Cada palabra borrada llevaba mi voz. No me devuelvas a la oscuridad, solo di lo que viste. Solo no cambies una palabra. Y L.I.N.A.B. Lis la carta en voz baja, como si estuvieras en misa o en confesión. Y al terminar, entiendes por qué nadie la creyó. Porque admitir que era verdad implicaba reconocer que todo lo demás, los libros, los archivos, las versiones oficiales, era una ficción pactada. En 1992, un periodista llamado Guillermo Cuesta publicó un artículo que duró apenas 24 horas en circulación. Se titulaba La paciente invisible del pabellón 9. Describía una historia que parecía mito, una niña internada sin diagnóstico claro, con la capacidad de transcribir recuerdos de personas que murieron antes de su nacimiento. Afirmaba que había documentos sellados por autoridades del Estado y una red de silencio que implicaba psiquiatras, docentes y hasta funcionarios municipales. Nadie tomó en serio el artículo. El periódico se retractó al día siguiente, y Cuesta fue despedido. Lo curioso es que, meses después, fue encontrado muerto en su apartamento. Causa oficial, suicidio. Pero el documento más inquietante no fue el artículo. Fue un audio hallado en su grabadora personal. Una voz de niña, susurrando. No lo escribas por mí. Escríbelo por ti, para que no olvides. Ahora recuerdas algo más. Ese libro en la biblioteca del instituto. El que faltaba. Cuando bajaste al subsuelo, jurarías que no estaba. Pero ahora, al pasar junto al estante de madera, ves que ha regresado. Polvo intacto. Lomo rasgado. Lo tomas. No tiene título. Solo una página escrita. Nadie creyó su historia. Pero nunca cambió una palabra. Y eso fue lo que la salvó. Algunos historiadores siguen debatiendo si hubo, en las décadas del 50 y 60, programas de observación cognitiva con menores en instituciones psiquiátricas del sur de América Latina. Ningún informe lo confirma. Pero hay patrones. Edificios sin planos. Registros clínicos sin fechas de alta.
listas de niños con iniciales en lugar de nombres. Y en muchas de esas listas, la misma combinación aparece una y otra vez. Y punto B. Los que aún investigan lo llaman el síndrome de la niña sin archivo. Otros simplemente dicen que hay cosas que no pueden registrarse porque nunca fueron pensadas para ser contadas. Cierras el libro, guardas la carta y sales del edificio. Ya no llueve, pero el viento sopla con una cadencia que se parece mucho a un susurro. Y por un momento juras que no estás solo. Algo camina detrás de ti. No te persigue, solo te acompaña. Como si ya no necesitara esconderse más. Como si tú fueses, al fin, el eco que rompió el silencio. Vuelves a casa con la sensación de haber traído algo contigo. No pesa, no se ve, pero está ahí, entre los pliegues de tu ropa, en la humedad de tu respiración, en la forma en que tu reflejo tarda medio segundo más en responderte en el espejo. Esa noche no enciendes la luz, abres la ventana, miras el cielo, pero no ves estrellas, solo un gris opaco, uniforme, como si el mundo aún no hubiese decidido qué recuerdos dejarte. Te sientas y vuelves a leer la carta, no en voz alta. Ya no hace falta, la entiendes con otra parte de ti. Una parte que no aprendió en libros ni escuchó en clases. Una parte que simplemente recuerda. Quizás siempre la recordaste. Quizás ella siempre estuvo ahí, en las frases que se te escapaban sin saber por qué, en los silencios incómodos cuando alguien contaba una historia incompleta. En esa tristeza sin causa que a veces se instala y no te suelta. Y ahora sabes su nombre. Y sabes lo que dijo. Y prometiste no cambiar ni una palabra. Porque a veces, recordar no es un acto de memoria, es un acto de justicia. Y tal vez, solo tal vez, esa niña que nadie quiso ver, ahora te ve a ti. Tal vez esta noche, el silencio no esté vacío. Tal vez solo espera a que alguien recuerde.